me parece que realmente es un punto que nosotros tenemos la obligación de aclarar y ver nuestra visión. ¿Cuál fue este estudio particular, que fue el estudio Prevent? Evalúa una hipótesis que ha sido definitivamente discutida en los últimos años, que es, nosotros revascularizamos pacientes que tienen lesiones estenóticas, ya sea desde el punto de vista angiográfico, ya sea desde el punto de vista del impacto hemodinámico con FFR. Pero la pregunta es, si la lesión no es estenótica, pero tiene características de alta vulnerabilidad, en donde sabemos que son las lesiones que tienen riesgo de sufrir eventos y de accidentar la placa, la pregunta es, ¿tratar con angioplastias placas no severamente estenóticas, pero vulnerables, tiene beneficio? Bueno, a mí me parece que fisiopatológicamente la pregunta es válida. Después veremos si el estudio. Fíjese cuál fue este estudio Prevent, que es el que generó mucha polémica. Pacientes que tenían lesiones más del 50%, no es cualquier lesión, más del 50% de estenosis, con un FFR sin impacto clínico, o sea, un FFR de más de 0.8, y que tenían que tener al menos dos de las características de alto riesgo de vulnerabilidad: un área luminal de menos de 4 milímetros cuadrados, una carga de placa aterosclerótica de 70%, una capa fina desde el punto de vista de la placa, o una placa con alto contenido lipídico desde la espectroscopía, fueron randomizados a realizar una angioplastia sobre esas placas o continuar con tratamiento médico. Veo que te sonreís, Leo, veo que te sonreís, así que va a ser interesante conocer tu opinión. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este estudio? Primero, el punto final que se evaluó en el estudio era la falla del tratamiento de la lesión, valorado como este compuesto muy grande de muerte, infarto, revascularización del vaso tratado, angina inestable vinculado a ese vaso u hospitalización. Si miramos las características de los pacientes, la mayoría de los pacientes eran síndromes coronarios crónicos y este fue el resultado. O sea, 6.5% de eventos en la rama angioplastia, 9.4% de eventos en la rama tratamiento médico óptimo, 46% de reducción de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Es interesante. Ahora, si analizamos a qué parece haberse debido esto, no hubo diferencias en muerte, no hubo diferencias en el infarto de miocardio, a pesar de que hay una tendencia, fíjense, que va hacia menores eventos en la rama angioplastiada que en la rama tratamiento médico, numéricamente menores eventos. Ahora, ¿en dónde sí hubo diferencias? Hubo diferencias en la revascularización guiada por isquemia, hubo diferencias en la hospitalización por angina inestable, en un estudio abierto, con todos los sesgos que tiene que el paciente y el médico sepan si había placas o no había placas y qué se trató y qué no se trató. Desde el punto de vista de seguridad, Prevent fue un estudio muy seguro. Una angioplastia, como decía Pablo Máscolo antes, con mucha tecnología y una angioplastia que tiene poca tasa de complicaciones. Entonces ahí, Leo, paso a la discusión. La pregunta es, ¿te parece que esto cambia algo nuestra conducta de tratar con angioplastias placas vulnerables? ¿Podría ser algo clínicamente con impacto o no? ¿Cómo lo ves? Creo que, como decías, teóricamente el concepto es interesante, porque ¿qué es más riesgo? ¿Tener una placa severa o tener una placa moderada vulnerable? Porque en sí son todas más del 50, o sea que entre 50 y 70 probablemente con factores de vulnerabilidad. Entonces creo que la teoría y la hipótesis es interesante. Después creo que a partir de este estudio, terminar haciendo angioplastia, todas las placas vulnerables digamos, moderadas, me parece que no. ¿Por qué? Creo que metodológicamente tiene algunos sesgos. Por ejemplo, que sea abierto no es poca cosa, ¿sí? Creo que ya el sesgo de ser un estudio abierto no es poca cosa, y sobre todo cuando uno mira eventos 1, 2, 3 en cada rama, con un hazard ratio de 0,3, 0,2. O sea, ¿qué estudio conocemos que baje tanto los eventos primarios? Entonces creo que metodológicamente le falta un poco de potencia. Me parece que hubo muy pocos eventos como para tomar una conclusión para generalizarla a nuestros pacientes. Creo que lo que más tomo es que es factible, que es segura y que podría tener algún beneficio. Me parece que tendría que hacer un estudio un poco más grande, tal vez con mejor metodología para tomar una conclusión. Pablo, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de intervencionista? ¿Esta valoración es sencilla? ¿Es compleja? Bueno. ¿Es objetiva y reproducible?
creo que no es tan simple porque requiere, digamos, para evaluar la vulnerabilidad de la placa múltiples estudios, digamos, ¿no? Entonces, primero que hay que hacer la angiografía, después hay que hacer un FFR a todos los vasos que tengan placas intermedias, llamémoslas. Luego hay que hacer la corrida de IBUS o de OCT. Entonces creo que hay que disponer también de tiempo para poder hacer el estudio. También está la tomografía multislice. O sea, creo que no es tan simple y hay que ver cuán reproducible es en la vida real. Me parece que es un estudio interesante, pone también a los criterios anatómicos, digamos como que lo sube al ring con los criterios fisiológicos, ¿no? Porque hasta ahora uno se basa en los principios de FFR menor a 0,80, ¿no? O lo que venimos haciendo habitualmente, y ahora, bueno, con este estudio dice, bueno, ojo, puede haber pacientes con FFR mayor a 0,80 que también se benefician del tratamiento percutáneo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante. Creo que no estamos todavía preparados para generalizarlo, pero bueno, parece un estudio interesante para el futuro, ¿no? El concepto de, Juan, el concepto de vulnerabilidad parece muy atractivo, digamos, desde lo fisiopatológico. O sea, en vez de tratar lesiones desde lo estenótico, estamos buscando prevenir eventos, sobre todo en pacientes que han tenido ya uno, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo primero coincido con Leo y con Pablo, ¿no? Digamos, es inevitable ese análisis. Ahora, si uno busca datos positivos en este estudio, que creo que sí los hay, primero pone en escena una caracterización de la placa, ¿no? Que antes no estaba. Y eso definitivamente va a obligar a individualizar el tratamiento de los pacientes. Como decían ellos, ¿esto alcanza para sistemáticamente angioplastiar todas estas lesiones? No, les diría que no, pero sí lo pone en escena. Y mediante esa puesta en escena tendríamos que seleccionar aquellos pacientes que no sé bien cuáles son, pero tendríamos que tratar de seleccionarlos que van a progresar la placa mucho más rápido. Si uno ve la tabla de resultados, en los primeros 2 años y medio, se separan las curvas y después se mantienen. Entonces, en términos futbolísticos, el partido se juega en esos primeros 2 años y medio. Entonces, los que tienen los eventos los tienen en ese periodo y después las curvas se mantienen. O sea, el tratamiento médico óptimo mantiene el resto. Así que la dificultad o el desafío es identificar aquellos pacientes que van a progresar rápido esa placa, que la van a accidentar y individualizarlos, ¿no? Definitivamente, Juan, gracias. Sí. Uno diría desde el punto de vista de nuestro grupo que es un lindo proyecto, es una buena hipótesis. Creo que, como decía Leo, necesita un estudio que a lo mejor sea un poco más robusto. A lo mejor, en vez de incluir síndromes coronarios clónicos como incluyeron, incluir agudos que tienen otra tasa de eventos, buscar un evento más duro que es el evento infarto más que el evento de revascularización, y como hemos aprendido en los últimos años, buscar el ciego en estos estudios, o sea, que ni el paciente ni el médico sepan si se trató o no se trató ese vaso con riesgo. Pasamos a uno de los últimos estudios que nos gustaría discutir, que tiene que ver con esto que a los cardiólogos que hacemos cardiología crítica, que somos los que estamos aquí, nos genera muchísima preocupación, que es el manejo del shock cardiogénico. ¿Y por qué nos preocupa? Porque hasta los últimos estudios, diría Leo, pues uno pensaría en la mortalidad del shock cardiogénico en ese número mágico que era 50-55%, que se repetía estudio tras estudio. Y buscábamos si el soporte circulatorio podría tener algún beneficio. Y este estudio que se presentó en el último congreso del American College buscó evaluar si el soporte hemodinámico, en este caso con un dispositivo que decimos microaxial, bomba, finalmente es un Impella, es la marca, porque hoy no existe en el mercado otro dispositivo, así que de ahora en más podríamos referirnos a Impella, porque fue hecho así, y no necesariamente esto se reproduce con otros, si el dispositivo podía tener beneficios desde el punto de vista de soporte. En un punto final primario de muerte de cualquier causa a los 180 días, analizando algunos otros puntos finales secundarios. Fíjense que hay algunos datos interesantes. ¿Qué pacientes se incluyeron? Infarto de miocardio, con hipotensión e hipoperfusión, o sea, con shock cardiogénico, una fracción de eyección de menos del 45% y una randomización cuando el shock fue diagnosticado. ¿Qué se excluyó? Y acá probablemente sea interesante. Se excluyó los pacientes que estaban en estado comatoso o que tenían shock posparo, que entendemos probablemente que sea un shock distinto después de que el paciente sufre un paro
cardiorrespiratorio, los pacientes en el que el shock predominaba la falla del ventrículo derecho o los pacientes razonablemente en que había una complicación desde el punto de vista mecánico. Fue un estudio que tuvo una tasa de inclusión muy lenta y que eso llevó, y que puede ser un dato para la discusión, a que el estudio se llame DANGER y no Danish Shock, como era originalmente, porque se tuvo que sumar todo el equipo de centros de Alemania para poder llegar al N en los últimos años. Y aquí viene el resultado que para mí fue una alegría, o sea, entender que por fin en el año 2024 teníamos información que decía que la mortalidad en shock cardiogénico podía estar más en el número del 40% que en el número del 50%, y en este caso en el grupo que recibió Impella, y las diferencias fueron significativas. Sí hubo diferencias en otros puntos. Definitivamente los pacientes en el grupo Impella tuvieron una mayor tasa de complicaciones, una mayor tasa de necesidad de reemplazo renal, es decir, de diálisis, una mayor tasa de otro tipo de complicaciones vasculares, definitivamente, pero el punto final, que era la mortalidad, se redujo y eso fue estadísticamente significativo. Entonces, creo que acá la pregunta es primero, ¿cuán sólido nos parece este estudio para decir realmente el Impella parece ser la herramienta? Y segundo, si fue el Impella o si fue la estrategia de implante precoz, excluir al posparo, que es un shock distinto, excluir a la falla del ventrículo derecho. ¿Qué pensás, Leo, con tu experiencia? Creo que la mayoría de estos estudios, cuando uno busca una causa, generalmente es multifactorial. Pero creo que de los factores el más importante es lo que dijiste. Fue el timing, seleccionar a la población de manera adecuada y después en un tercer lugar pondría el Impella por encima de los otros dispositivos. Me parece que el timing, ¿por qué? Porque la mayoría se colocaban en la sala de hemodinamia, más de la mitad antes de la angioplastia, cuando uno lo que hace es utilizar un dispositivo que baja la poscarga del ventrículo de manera temprana. Eran pacientes que la mayoría eran SCAI-C, muy poquitos, un 15-16% SCAI-E, no incluían paros extrahospitalarios comatosos, solo un 20% había tenido paro previo, y la mayoría eran infartos anteriores, con una mediana de láctico de 4.6, a diferencia de otros estudios que estaban cercanos al 7. Entonces creo que asistieron infartos anteriores, con shock de manera temprana, antes de la angioplastia, con un dispositivo que descomprime el ventrículo, y creo que es excelente y a nosotros nos llena de alegría entender que un dispositivo en el shock cardiogénico postinfarto ha logrado bajar mortalidad. Metodológicamente no tengo mucho para discutir, es un estudio randomizado con 360 pacientes, hubo muy poco crossing over, si uno mira la tabla solo menos del 2% del grupo control recibió Impella, y cuando analizaron la muestra, digamos, cuando uno mira qué población llegar, la mortalidad estimada fue la que realmente encontraron. Entonces el cálculo muestral fue realmente el que ellos esperaban y el que se llegó. Me parece que por ahí 10 años para llegar a este número, por ahí nos habla de que por un lado la selección fue muy criteriosa y por eso le llevó 10 años y no 5 como por ahí era el estimado. Mariano, vos como cirujano que tiene mucha experiencia en el tema de asistencia circulatoria, ¿pensás que hay una fuerte diferencia en el dispositivo? O sea, lo que hoy tenemos ECMO contra Impella, o a lo mejor si el ECMO, como pasó en el estudio randomizado, SSLS Shock, si lo hubiesen utilizado con los mismos criterios, el resultado podría haber sido distinto. El ECMO es una asistencia que aumenta la poscarga, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, el ECMO periférico definitivamente aumenta la poscarga y de hecho por eso se usa algo que es la combinación de los dos dispositivos, que es el ECPELA o ECMELA, que de tal manera que el ECMO asiste al ventrículo izquierdo, pero también sobre todo asiste al ventrículo derecho, cosa que este dispositivo no logra, y poner el Impella entonces reduce la poscarga porque vacía el ventrículo izquierdo de tal manera de que el ventrículo se pueda contraer bien. Me parece que este dispositivo tiene mucha menor tasa de complicaciones que el ECMO y de tal manera que yo creo que es el primero que se debería usar, sobre todo para el shock así en agudo. Después es diferente cuando hay que seguir con la asistencia. Creo que este dispositivo ahí se queda corto porque mueve 2,5 litros, no más que eso, es un dispositivo periférico. El Impella central
puede manejar arriba de 5 litros, de tal manera que si uno necesita una asistencia más completa, porque el ventrículo está peor, solo el izquierdo, se podría poner un impela quirúrgico que se pone por subclavio, por axilar, y eso va a asistirlo completamente. Ahora, si la situación se pone un poco más compleja, el ventrículo derecho falla y demás, el impela definitivamente no alcanza, y bueno, hay otros dispositivos de asistencia. En la Argentina solo tenemos ECMO, pero también estaría el Tandem Heart y algún otro. Juan, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de cardiólogo crítico? O sea, la diferencia, hay también un punto que se vio en SSLS Shock, en donde las complicaciones vinculadas al dispositivo ECMO, que tiene que ver con isquemias periféricas y complicaciones vasculares, pudo haber aumentado la mortalidad en ese grupo. ¿Es el dispositivo? ¿Cómo lo verías estratégicamente? No, definitivamente. Amén de que es un dispositivo que fisiopatológicamente se adecua más a los shocks de causa izquierda, que son la mayoría de los shocks. Comparar el implante de uno versus el implante de un ECMO es muy injusto, ¿no? Porque el ECMO es un implante muchísimo más complejo que una punción arterial y un anclaje en la válvula aórtica. El ECMO implica 2 punciones, canular la vena femoral, la arteria femoral. Eso trae complicaciones, más o menos un 10-15% de estos pacientes tienen complicaciones isquémicas, lo del ECMO. Como vuelvo a lo de antes, es un dispositivo que se adecua muchísimo más al problema fisiopatológico del shock cardiogénico, y es un poco lo que estábamos esperando. Celebramos, como dicen ustedes, una disminución de la mortalidad en el shock cardiogénico después de la angioplastia primaria, que no teníamos un resultado positivo, y me parece que tienen diferentes usos. Así que estamos esperando con muchas ansias que llegue a la Argentina, pero lo vemos difícil. Pablo, en Estados Unidos es común que se use el impela como soporte de angioplastias complejas. ¿Entendés que como hemodinamista esa necesidad existe? Totalmente, totalmente. Hablando, por supuesto, de términos médicos, 100% lo considero una herramienta muy útil a la hora de realizar nuestras angioplastias complejas, o pacientes que se pueden de pronto chocar en la sala, o ya de entrada utilizar el impela para soporte, ¿no? Sí, totalmente. Definitivamente, parece que sí, a pesar de que esa estrategia no fue evaluada en este estudio, ¿no? Estamos hablando de la utilización, probablemente, o sea, nosotros festejaríamos la posibilidad de tener impela, y eso no significaría, como dijo Mariano, que probablemente la herramienta ECMO quedaría afuera de todo esto. Y definitivamente hay un punto que es interesante. El impela es un dispositivo mucho más fácil de implantar y que tiene otra necesidad de entrenamiento que el ECMO, ¿no? Que es lo que pasó en el estudio SSL Shock. O sea, ¿cuántos centros tenían entrenamiento en el implante de ECMO? Y hoy sabemos que el ECMO, en este grupo que dirige Leo, en donde uno puede ver que necesita de tal coordinación y de tal trabajo en equipo que si no los resultados son completamente distintos. La verdad que para mí ha sido un placer esta charla. Este es un grupo que representa a todo el grupo que trabaja en enfermedad coronaria dentro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y dentro del grupo en que trabajamos con el resto de las clínicas en equipo de Swiss Medical. Los invitamos a todos a también poder entrar en todas esas charlas que nosotros tenemos on demand, en donde el resto del equipo pudo tratar los temas que entendemos humildemente que les pueden servir a ustedes en su día a día. Esto es todo desde la parte de cardiopatía isquémica, y los invitamos a participar de la próxima sesión que tiene que ver con cardiopatía